Uno, Raquel. Hay mucha energía de electricidad, como si fueran informaciones que llegan de todos lados, no solo de un planeta, sino de varios planetas, como si fueran satélites. Y cuando ingreso nuevamente en el holograma Tierra, observo que se encontraría en varios puntos, lo que son, es como un compás, es un compás. Es un compás que está trazando esos puntos en el holograma. Sí, es como si estuviera preparado para iniciar algún tipo de estructura física con mediciones. ¿Y cuáles son esos puntos en el holograma? ¿Qué partes son? Solo observo tres operaciones, 3 a 5, 9, en otro extremo, 5, 7, 9, 3, 5, 9. ¿El otro número qué número es? 5, 9. ¿Otra vez se repite 5, 9? Sí, ¿Qué es eso, una coordenada? sí, correcto. Quiero que veas en una pantalla el mundo onírico de Liana. No la llames a Liana, miren ese mundo onírico de ella, ese evento que estuvo frente a una persona de tez china y le da una numeración. ¿Esa es la misma coordenada? Y una letra china que no entiende que en el mundo onírico qué significa, Liana, eso. Sí, la China es como decir, eh, recuerda. Le ha dado una información que recuerde lo que le dictó. Sí, y la información es de, sí, coordenadas correctamente. Coordenadas que no están preparando. No solamente es como no se le dará lo que ellos quieren, pues preparan ocultamente otro, otro evento y mucho más grande. Para el holograma, más caótico. Sí, sería en este año, pero como a fines de año, ya entre noviembre y diciembre es lo que quieren realizar, es lo que se logra observar. Muy bien. ¿El humano luz Helilux está libre? También ha tenido esa información, Sí, Liana. sí está libre y está con Biblio. Ah, está con su mano luz de Liana, Triplio. Sí, ¿Qué es el humano luz? ¿Qué aspecto tiene? masculino, ¿De qué dimensión proviene? 19. Un humano luz guerrero. Bienvenido, hermano Helilux. ¿Qué es lo que murmuran lo que no entendió Liana en el mundo onírico de los chinos? Que hay dos personas que hablan algo, no entiende ella qué es lo que están diciendo o qué están diciendo. Sí, solo le dice que se hablan entre ellos, dice Sella. Y ahora le pregunto
mentalmente, ¿es ella en qué? ¿Qué es ella? ¿Quién detendrá el verdadero caos? Em, ¿Quiénes son estas personas, Raquel? ¿Son humanos luz que se muestran así en el mundo onírico para Liana, como dos personas que les llama mucho la atención la ropa, los kimonos, le gusta a Liana? Esto fue una línea ancestral también de ella. ¿Le hacen acordar esas líneas? Es una línea ancestral de ella que ella logra ingresar nuevamente. En esa línea de tiempo ya han visto en ella su esencia, luz, su punto luz como ella dice. Ya han visto en ella, pero no sabe utilizarle porque no conecta con su mano luz. Y al decir sí es ella, le dice, es como un camuflaje que ella tenga que preguntar el precio, pero en realidad le dieron las coordenadas donde se encontraba. El verdadero caos que ocurrirá. Extraordinario, Raquel, ¿no? Sí, Extraordinario por la exactitud de Liana de transmitirnos algo que, por supuesto, como un rompecabezas, trata de armarlo, trata de ver qué es y, bueno, se logra mediante la hipnosis esos pedacitos que ella ya no lo comprende en el mundo onírico, ¿no? sí, así es. Es que ella sabría si es un poco más relajada, es muy enérgica y lo que ella necesita y quiere como un ser humano. Exacto. Muy bien, Raquel. ¿Qué más visualiza Raquel en el mundo antes de entrar pues a la hipnosis, lo que estás visualizando, más allá de estos eventos? He visto seres más de 1 millón de líneas de tiempo que son diferente estructura física de cómo tener el cuerpo físico, los cuerpos físicos de los Anunnakis. Los Anunnaki fueron las primeras creaciones similares al ser humano, donde muestra que están todos confabulados realmente en un sentido de creaciones. Cada creación tienen mucho que ver todos, solo que se alejan porque uno quiere ser más que el otro. Y ahí comienzan las peleas, la lucha y la batalla entre ellos. Y nosotros seres humanos somos lo mismo. Somos lo mismo hasta que tomamos la conciencia que nada tiene sentido de pelea. Ellos pelean por mejor estabilidad, mejor creación, eh, mejor inteligencia, mejor todo. Pues ellos son así también. En esta línea de tiempo que he ingresado, pues seres que tienen diferentes tipos de estructura física. Algunos tienen como pinzas, animales de insectos, cuerpo físico como parece como de mono, otro cuerpo físico como de ser humano y la cabeza de pájaro, de otros de reptiles, diferentes estructuras físicas que fueron experimentando. Muy bien, Raquel. Bien. Las letras, todas las letras. Las letras no son como nuestras letras, son más letras jeroglíficas, como dibujos geométricos, como también como simbología. No es como nuestras letras. Correcto. Casi como estas letras o jeroglíficos, mejor dicho, de los egipcios, ¿no? Sí, y después otras letras más similares al nuestro son como letras góticas. Letras góticas como más dibujado, como más relleno, como si tuvieran más energía a medida que va ingresando en
del cuerpo físico de cada ser donde se encuentra en ese tiempo y espacio. Muy bien. Bien, ¿vas a paralizar esas líneas? ¿Algo más que transmitirme, Raquel? Entre eso se encuentra el que ella dice, el arquitecto. Sí, listo. Bien, descríbelo cómo es este arquitecto. Detalladamente descríbelo. Bueno, ¿Qué color es? ¿Cuánto mide? sí, cuerpo físico azul, Azul. es como un ser humano, es cuerpo físico Anunnaki. Tiene alas, cabezas de una cabeza de pájaro que es como un águila, un halcón. ¿Y cuánto mide? Tiene manos y tiene garras. En la ala tiene como unas garras, como unas pequeñas garras. Cuando extiende el ala, tiene como unas pequeñas garras. Es el cuerpo físico para un ser humano, pero en color azul. ¿Cuánto mide, Raquel? Y es muy... ¿Cuánto mide? 4,5 metros. ¿Detecta tu energía esta entidad? No, no me observa. No te observa. Pues como no te observa, No. Dime letra por letra su nombre. RH. O doble M. ¿Me repites? ¿Me repite? RH. A. U. Doble M. ¿Qué más? U. T. F. Cuando estuve escribiendo en el cuadernillo, que siempre tengo esta particularidad cuando vamos desarrollando las sesiones, cuando escribo Anunnaki, escribí una letra que ni yo mismo no me entiendo. Y es extraño que no me entienda mi propia letra, como un jeroglífico, bastante raro. Sí, no me permitía observar con exactitud. Es la letra de su nombre. Muy bien, Raquel. Muy bien. Bien, ahora quiero que veas la relación, lo que está provocando este que se hace llamar un arquitecto hacia la parte física de Liana. Que Liana ha sentido información, ha sentido voces que le gritan. Cuando ella ya se pone con una energía de protección, se han quedado quietos. ¿Cómo está influenciando esta entidad? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Como dice Liana, conoce y saben exactamente su desarrollo. ¿Cómo sabe quién es Triplion también? ¿Qué es lo que sucede aquí, Raquel? Sí, Hermano Luz dice que todas las entidades nos van conociendo a medida que va transcurriendo el tiempo y espacio. Y nos van conociendo a medida que nosotros vamos ingresando en cada línea, tiempo y espacio. Como por ejemplo, agarras un libro y este libro de enciclopedia es virtual. Y las líneas de enciclopedia virtuales son directamente un canal donde tú ingresas un portal. Ingresas y vas y entras. Y averiguas qué es lo que hay acá, qué ha sucedido en este lugar. Y encuentras que hubo un caos. Bueno, ya quiero salirme de acá, me voy en otro. Ingresas en otro, en otro, en otro. Y de cada lugar vas trayendo una energía. Cuando no sabes protegerte, el entrar en cada lugar y en cada tiempo es fácil.
Y si entras con ira, se te pegan todo eh, como sanguijuelas en el cuerpo. Muy Y bien. sales de ahí de pegamentos de estas entidades. Ingresas en otro y así te vas llenando permanentemente de energía que ellos aprovechan el momento para salirse de ese lugar porque no pueden. Como no pueden ingresar porque no se le da la llave a que ellos ingresen a nuestro tiempo y espacio, y cuando nosotros como seres humanos ingresamos ahí a su espacio, ellos se apropian de pequeños espacios nuestros y regresan con nosotros. Y ella va observando de esa manera. Y como también la entidad va conociendo a nuestro humano, pues, y más cuando le vas nombrando y como hace Liana, a Liana le dice, le reclama y aparte le dice, y no sé si realmente eres, creo que realmente no eres mi ser luz. Y ahí es donde le pone una barrera a ella, su mano luz, y no termina de integrarse con ella. Bueno, seguimos. Es la parte donde ella logra llegar hasta donde se encuentra este arquitecto, es porque ella tenía la curiosidad, cómo fue creado este programa, qué fue lo que detuvo a cada humano, y qué es lo que realiza con nosotros, y dónde quieren llegar realmente ellos. Pues ellos quieren llegar a lo máximo, subir de la cuarta dimensión a la quinta. Eso es lo que quieren. Como dice Liana, tiene una frase particular, dice cabezota, ¿no? Y los humanos luz nos dicen a todos nosotros la curiosidad del humano, del ser humano. Estamos todos en esas curiosidades y correctamente lo que Liana va dándose cuenta cómo estas bestias se camuflan, se transforman en lo que ellos quieren, ¿no? Son energías muy densas donde Liana pues lo siente también, esa densidad. Muy bien, Raquel. Vamos a llevarla a la reserva, Liana. Vamos a observarla físicamente y etéreamente cómo se encuentra. Sí, en sus líneas que iba viendo, observando, hay alguien acostado, y es un espectro que no, ni siquiera tiene ojo, tiene profundidades de no tener una visualización, no un rostro, solamente tiene una estructura física de un espectro, está acostado ahí y da una expresión de sonrisa diabólica. ¿Este es el que le gritó? Sí, es uno de ellos, pero en realidad este no es el que es más fuerte. Él solo se alimenta cuando ella está molesta, él se va alimentando y se queda ahí. Y está quieto y solo dice, bueno, yo no molesto, yo solamente me alimento y sigo. Porque si ellos no se alimentan de nosotros, se espuma. Es como que hay un humo, llega a una cierta densidad donde se acaba ese humo. Si no se le da el alimento de la leña para que siga quemando y siga haciendo ese humo. O sea, nuestros estados, ¿no? Que van provocando también estas entidades, ¿no? Nuestros estados que pasamos todos como seres humanos. Bueno, sí, bien. Bien, encapsula esa entidad. Hay otra entidad que encapsuló también Liana. De una manera le ha colocado a los electromagnéticos. Es así como ella actuó. Sí, ese es solamente una hibridación de gris con... Sí, es un amante. Un amante. Bien, ahí queda quieto Raquel. Cuando está Liana en la reserva me des. Sí, está. Bien. Vamos a pedirle su permiso, autorización para que suba a una plataforma. Sí.
Bien, ahora mírale sus estados, cómo está. Estados, su energía y su humano luz está integrado en la parte etérea física. No, no está con ella, está a un costado. A un costado. Muy bien. Pues mírale la parte física, mientras el humano luz de Liana es repotencializado en la reserva. Mírale lo que sucede en su parte física. ¿Qué es lo que pasa en la parte física? Sí, ella está dentro de una esfera de humo. Esa esfera de humo la controla desde la planta de los pies, debilita sube lo que es todo su órgano interno, su parte sexual. Continúa, Raquel. Un dolor del hígado, que sería del hígado, muy fuerte, donde ya el hígado es donde maneja todo su pensamiento, su cerebro. ¿Es una energía que la envuelve o tiene ya implantes colocados en la parte física? Dolores de cabeza, no, la energía de humo es lo que abarca todo su cuerpo y realiza con ella lo que quiere. Implante no tiene. Implante no, porque por lo menos de vez en cuando le dice a Trilede que lo limpie, que le saque. Muchas veces le pide disculpas, bueno, discúlpame por ser tan mal, pero es mi manera de ser, no puedo cambiar de eso. Y ya nuevamente está rechazando, ¿no? Cuando dices, y él se aleja nuevamente de una vez que termina de repotencializar su cuerpo, el físico como ser humano. Es una densidad de humo que solamente el humo puede realizar el succionar su energía endoplasmática de la parte etérica. De la parte etérica conecta con ciertas maquinarias. Ahí sí, acá sí es diferente. Conecta con maquinarias del mundo onírico en la cuarta dimensión, donde ella ingresa en diferentes líneas de vida. Muy bien, Raquel. ¿Y el humano luz Gelilux, cómo se hace presente hacia Liana, que está con su mano luz triplio? Por la convocatoria y la llamada de los humanos y la llegada. ¿Tiene cuerpo, parte física en el holograma? No, no tiene. Es un humano luz que ha llegado de la 19. Sí, Muy bien. así es. Muy bien, Raquel. Pues vamos a retirarle esa energía que no le pertenece a Liana. Comienzan a trabajar su humano luz, el humano luz Gelilux y humano luz genetistas. Van a hacerle una separación de la física etérea a una transformación completo, Raquel, de sus partes física etérea, recalibración energética, activación de sus puntos lumínicos. Pues la regresamos a Liana como es. La traemos a Liana a su estado como tiene que estar. Listo. El ADN humano de Liana sí efectivamente es una genética de Anunnakis rebeldes que han realizado diferentes experimentos y transformaciones y alejamiento de un grupo a otro grupo que se hubiese revelado en contra de sus creadores. Y esa es la genética humana de Liana. Muy interesante lo que va escuchando Liana, este evento
una rebeldía, ¿de dónde proviene, no? ¿Y por qué esta entidad llamado arquitecto transmite por pequeñas fracciones que le conoce a Triplium? O sea que genéticamente, como estamos creados todos aquí, con la parte reptil, 98 reptil, 2% de nuestra parte luz, ahí está una respuesta de Liana, ¿no? Si me encuentro en el laboratorio y me arde mi cuerpo, es como si me estuviera quemando el cuerpo, mi cerebro, todo de la densidad de la energía negativa que se encuentra, están todos muy alterados. Y hay creaciones no solamente de nuevos seres humanos, sino también entre ellos se experimentan. Es como una nueva creación que quieren realizar, donde ellos han creado también la hibridación desde el reptil con el reptil Anunnaki y Cthulhu. Es como un predador y el alien es que nosotros conocemos como la película. Ese tipo de creaciones han realizado y la capacidad que quieren realizar con el ser humano, quieren hacer ese tipo de ser. ¿Estás en un laboratorio? ¿Estás en una nave, un planeta que acabas de ingresar? Es un planeta. El planeta de esta entidad que se hace autodenominarse arquitecto. Sí, correcto. ¿Cómo se llama su planeta, Raquel? Y el dibujo del nombre de su planeta es una simbología, uno que parece como un bastón. Después otro le cruza el bastón, es como si fuera un bastón, lo cruza por el medio, dibujando, haciendo como una letra F. Después ahí viene como una estructura jeroglífica que es una pirámide. Detrás de la pirámide él le ubica otra figura y estructura, simbología nuevamente, que parece como una S, le atraviesa ese, y detrás de ese es como un círculo. Ese círculo está como dividido, pues conociendo como nosotros conocemos, círculo del yin y el yang que le llaman, que es entre el bien y el mal supuestamente. Después hay otra estructura y dibujo geométrico que es un cuadrado. De los cuadrados tiene varias puntas, que en cada punta viene como una escritura. Esas escrituras simboliza a la fuerza y a la detención del ser humano. Y se llama, significa Sumer. El planeta se llama Sumer. Sumer. ¿En qué cuarta está ubicado? Y ahí se encuentra el jefe de todo, que es la hibridación de Anunnaki con pájaros. Sí, es un pájaro. Raquel, ¿qué cuarta está ubicado el planeta? La constelación, me dictas, por favor. ¿Dónde están ubicados? Es llena, dices, llena. ¿La constelación? ¿Así se llama? La constelación es llena. ¿Cuarta alta? Cuarta alta. Es cinturón de Orión. Cinturón de Orión. Sí. Quiere decir que este arquitecto hay uno más arriba de él. Sí, es el jefe. El sí. Bien, Raquel. Vamos a ese planeta, Raquel, directamente. Vamos al planeta con los humanos luz.
Y quiero que me describas qué es lo que hacen, qué es lo que manipulan, cómo es ese planeta. Jacenter y Emilio van a ingresar al núcleo del planeta para paralizarlo. ¿Cómo están prisioneros los humanos luz aquí, Raquel? En este planeta Sumer. Todos están en y cápsula de líquido baboso. Cada cápsula conecta diferentes maquinarias que son como inteligentes, que tienen la capacidad de conectarse uno con otro. No es como nosotros. Si conectamos algo tiene que tener cambio. Esto no, esto es uno solo y una sola energía que se encuentra en un núcleo en el centro y donde esta inteligencia de maquinaria que es un cerebro de computadora conecta con todo. Pregúntale al humano Luz Jacenter, ¿qué tipo de tecnología es esta? Me dice Noria. Superior a un Skynet, superior a unas tecnologías que se está acostumbrado a eliminar. Muy superior. Sí, mucho más. Tecnología Noria. Paralízalo al planeta Raquel, queda encapsulado el jefe, que es otra hibridación pájaro. ¿Me dices cómo se llama este jefe? Suena Ruam. Así se llama, Ruan. Ruam. Bien, descríbelo, qué es lo que tiene, porque también le ha dado a entender a Liana que utiliza, pues este no es, ya no es novedad, ¿no? Utiliza las partículas de los humanos luz. ¿Qué tiene en la parte física esta entidad? Cabeza de pájaro, debe tener pluma, alas. eh, ¿Cómo tienen las partículas? ¿O es que tiene humanos luz encapsulados en su parte física? Informaciones en esa línea de tiempo que fue creado, es tu línea de tiempo como hoy día ella es creada como un ser humano, pero tenía otra entidad en el mundo porque fue creada en esa línea de tiempo. Fue eliminado eso. Queda la información en su ADN. Pues de esa línea de tiempo la información en su ADN y lo otra. Y más que todo, la información es que ella va recibiendo, no es una ataque, es como que si ella conecta con sus líneas ancestrales a sacar informaciones para querer, y que ella lo que quiere es eliminar a todas las entidades y conectar al 100% con humano luz, pero como no conectas, se revela en contra de su humano luz y lo desafía a las entidades. Exactamente. Ruan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, acá estás frente a todo un gran grupo de ejército de humanos luz que ya empiezan a liberar a los humanos luz prisioneros de estas tecnologías, de tu tecnología Noria. Son liberados, repotencializados. Y estoy al lado de Liana. Mucha información con tu arquitecto que le has estado transmitiendo, conexiones y dándole a entender que le conoces perfectamente a Triplium, que le llama la atención a Liana toda esta información y vamos viendo pues las creaciones, cómo ha sido las partículas de Liana en sus comienzos, ¿no? Más la información de querer dañar como siempre el holograma, ¿no? Esas son sus intenciones de ustedes. Dice algo, algo de lo que has dicho que es cierto, pero no todo, no sabes nada.
Como también has provocado la ruptura del Internet en mi sector, ¿no? Se ríe, no dice nada. Sí. Y yo ya lo sé. Tanto temor tienen ustedes, ¿no? De que Liana ancestralmente ya le han dado esa información a su desintegración de estos grupos gigantescos que son de ustedes, que son millones y millones que no solamente manipulan el holograma, hay otros universos, otros hermanos luz, también manipulado lo que ustedes hacen. Hay una gran desventaja ahora en esta línea, a este gran despertar, más allá de quien te está hablando, de quien está en el proceso de hipnosis, que es Raquel, de Liana y millones de otras personas más, en estos aspectos de detectarles ya gracias a sus humanos luz, lo que se va a estar deteniéndoles a ustedes en todo momento. Él se ríe y dice, ya sabemos quiénes son los más fuertes, pues atacaremos de ese lado siempre. No me interesa lo que digas, dice, y muchas cosas más que va diciendo y ofendiendo en cada palabra que va diciendo. Pues él dice que de igual manera se llegará al propósito que ellos quieren, eliminar completamente esta línea de tiempo y a la humanidad de una u otra manera, pero que a lo momento todavía no, porque necesitan esa energía endoplasmática para recuperar algún espécimen que ellos están creando y están realizando. Pero cuando llegado el momento destruirán completamente ese holograma, porque ya no les sirve ni tampoco le conviene a ellos que nosotros vayamos evolucionando. Eso es lo que les asusta a ustedes, ¿no? Porque les asusta esa evolución de llegar a un 30% de la humanidad que se despierte. No era el punto que teníamos que llegar a que ustedes se conecten con sus inicio de líneas de tiempo, su esencia. Solo conectarse con el sistema. Ustedes son sistemas, desconéctense con su sistema. Realicen lo que tienen que hacer. Conectar con el sistema es como conectar solo con la materia. Con la mentira de lo que nos ponen, ¿no? La materia, material, el dinero, la distracción que nos pone a cada ser humano y no despertar realmente lo que estamos pasando, ¿no? El despertar de conciencia con la conexión con nuestro humano luz. Eso es lo que ellos no quieren, ¿no? Dice, por poquito eres inteligente. ¿Y qué te parece lo que estás observando, pájaro híbrido? Porque te han hecho una mezcla de pedacitos que han encontrado en los laboratorios y te han pegado como lo que eres. Una entidad que realmente, que yo puedo sentir tu temor al nivel como estamos frente de ti, en tu planeta y paralizado. Raquel, que empiece los humanos luz a eliminar esas naves, que le ordene a esta entidad que desalojen el holograma. Cuando ha dicho que él es en pocas palabras le ha dicho que es una porquería de creación, ha gritado esa la sinfonía de su frecuencia de grito completa al pájaro. ¡Ah! Dice, y la sinfonía de grito de este pájaro es muy perturbador y atraviesa lo que es nuestro cuerpo como un rayo y reventarnos completamente. Según él, una ¿no? separación extraordinaria que realiza con su frecuencia. Según la entidad, Raquel, ¿no? Bien, Raquel, van a eliminar este planeta. ¿Maneja un solo planeta? Su planeta sí, es uno solo y es 30 veces más grande que el planeta. Muy bien. Pues como es 30 veces más, los humanos luz van a colocarle más aros electromagnéticos, burbujas, para que la eliminación sea completa. Es una tecnología completamente diferente
que no nos llama la atención, Raquel, van a actuar humanos luz desde el núcleo de ese planeta a una desintegración de cada partícula. Ordena a esta entidad que empiece a entregar la información, la descodificación, desconexión hacia Liana, como este arquitecto ya vamos a hablar con ese arquitecto, Raquel. Y se empieza la desconexión con el holograma. Grupos de humanos luz del 3 y quinta dimensión nos empiezan a asistir a una paralización de lo que están intentando realizar en el holograma. Coordenadas donde Liana recuerda algunos números, de cual ya tienes la información, Raquel. Los satélites, empieza una descodificación a estos eventos que ya le vamos a preguntar a este arquitecto lo que planificaba hacer en el holograma. Adelante los humanos luz. El humano luz Calilux va a empezar a escanear detalladamente laboratorios, líneas sobrepuestas, líneas ocultas de estas entidades y se empieza la desintegración de todo en su paso del humano luz que va eliminando, Raquel. Va a quedar al final este Anunnaki pájaro con el arquitecto, van a la reserva, Raquel. El resto se los elimina. Si supieras lo lejos que me encuentro del presente, y es como si en mis partículas de ser humano se durmiera definitivamente y desapareciera. Extraordinario e impresionante, Raquel, cómo siente tu cuerpo, parte física, cada evento a donde nos vamos adentrando cada vez más y más, que así va a seguir continuando nuestros trabajos a estas entidades que sutilmente pues intentan esta manipulación en el holograma, más allá de la paciente Liana, en la humanidad, el caos que están intentando hacer. Si vieras todo lo que se ha realizado en esta línea de tiempo, para la gente que es como un arquitecto, un explorador de mundos ancestrales, objetos, si viera esto como también un ingeniero, pero como a mí nada de esto me llama la atención, es la parte donde más me duele es donde hacen sacrificio, no solamente con animales, sino también con seres humanos. El ser humano que le va diciendo, de repente le hace realizar tareas y no ha logrado, puedes ver entre los pies, las manos, y ya no le sirve, le arranca la cabeza. Y en cada línea de tiempo hay diferente tipo de sacrificio que realizan los seres humanos. Eso es lo que más me desagrada a mí cuando vamos teniendo la línea de tiempo y toda la estructura que va realizando, como hasta este momento todavía se utiliza lo que son estatuas, pero ya no como líneas ancestrales. El de querer crear, ponerle una estatua de Raquel que el mundo lo reconozca, es lo que está en cada creación el ego. Y esa estructura de estatua tiene energía que se va trayendo hasta esta línea de tiempo nuevamente. Muy bien, Raquel. Triplium, ¿me escuchas, hermano Luz? Triplium. Sí, te escucha, y donde él va realizando la limpieza y la descodificación de su ADN. Eso iba ahí la pregunta, ¿no? La descodificación y las partículas. Hay partículas
que ha estado utilizando este pájaro Anunnaki de liana. No tiene partículas, tiene Ah, información. información. Perfecto, Raquel. Así la ha estado manipulándole a Liana, con esa información que ha estado teniendo, ¿no? Sí, tiene muchísimas informaciones que ha visto toda su línea de tiempo, porque en esa línea de tiempo se vivía mucho más. Pero es algo igual que acá las creaciones y los que realizarán en líneas de tiempo futura, como por ejemplo se realizará de esto y esto y esto, y ellos atraviesan líneas de tiempo y espacio, donde ya una vez que atraviesan líneas de espacio y ven la rebeldía del ser humano, ellos dicen que si no se logra rescatar y ubicar nuevamente a nuestros especímenes, dicen por nosotros, si no se logra ubicar a nuestras especies, pues lograremos realizar esto. Y donde él logra conectar, en ese momento ella no vio la codificación, no ha logrado ver, pues que ella se realiza y quién estaba más cerca de esas entidades en este momento, que fueron estos chinitos, donde vieron la codificación. Y ellos fueron los que conectaron nuevamente en esta línea de tiempo con ella, mostrándole esa codificación. Todo tiene una unión. Tiene un porqué. Exacto, Raquel. ¿El planeta está desintegrado? Sí. ¿Cuántos humanos lo están libres, Raquel? Partes físicas. Un millón. 1.000.000. 107. 1.137.000 millones. Perfecto, Raquel. Triplium, cuando está realizando esta descodificación, lo está haciendo el holograma completo, ¿no, Raquel? Sí. Perfecto, Raquel. Los humanos los que están siendo repotencializados, 1.137.000 millones. Mi pregunta para que Liana también pueda tener esta información, Raquel. Los chinitos que le dan en esa línea están libres, tienen parte física en el holograma, fueron reencarnados. Sí, sí tienen parte física humana y efectivamente sí se encuentran en dice Tokio. En Tokio están. Sí, habla su idioma. En Tokio, bien. Sí. Muy bien, Raquel. Vamos a rescatar a sus humanos luz, Raquel. Por supuesto que sí. Ya están libres, ahora lo hemos liberado a sus humanos. Muy bien, Raquel, excelente. Pues los grupos de humanos luz continúan trabajando en el holograma. Los humanos luz liberados, si están listos, pasan a la quinta dimensión con una enorme alegría de nuestra parte y la gratitud a Liana porque se está logrando algo extraordinario hacia la humanidad, Raquel. Sí. Cuando pasan a la quinta, cierran los portales, vas a hacer cambio con esta entidad, el arquitecto, Raquel. Primero Anunnaki. Cabeza también de pájaro, águila, no sé qué más es esta entidad. Halcón. Sí, listo. Han subido toda la quinta dimensión. Cerraron el portal, lo sellaron, estamos conectados. En la reserva. Sí. Bien. Dos cosas. Y nos habla de dice que no lograremos nosotros realizar lo que nosotros queremos, nuestro propósito, porque logramos
perecer como todo, dice, y en el grupo, ingresaremos en el grupo pereciendo nuestro cuerpo físico. No lograremos lo que es la ascensión, dice, a la verdadera luz. Nos habla como si estuviera escribiendo una Biblia. ¿Quién está escribiendo? ¿El jefe o el arquitecto? El arquitecto. Haz cambio con él, Raquel. El jefe habla y el arquitecto escribe, pero no como nosotros escribimos en nuestro físico humano. Él va escribiendo todo en su mente, va deteniendo todas las palabras y lo va escribiendo. Interesante lo que hacen, Raquel, ¿no? Interesante ver esta parte de estas entidades, ¿no? Sí. Bien. Pues Alcázar va a detener a ambas entidades. Se detiene esa energía que hacen y haz cambio con este arquitecto. Hay una energía en mi derecha, Raquel, que se manifiesta. ¿Cuál de los tantos humanos luz está acompañando? No es uno, solo son muchos, son varios. Sí, pero uno es el que está más cerca tuyo, es un azul, como un azul eléctrico, porque representa lo que es la parte física de un pleyadiano. Bienvenido, y al bajar al bajar la densidad del humano luz, ahí refleja el humano luz. Sí, es un pleyadiano. Donde él dice que le hayan rescatado él, le hemos rescatado y se encuentra al lado tuyo. Lo acabo de sentir a mi derecha. Pues bienvenido y vamos a continuar. Haz cambio con este famoso arquitecto. 3, 2, 1. Ahora podemos hablar 3 personas, entidad como Liana también. Ahora hay una oportunidad de dar esa información que has querido manipularla y se ha dado cuenta, pues Liana, en su despertar de conciencia. Tú también eres manipulado por tu jefe porque te da órdenes para que escribas y escribas cosas donde creen ustedes en la postura y posición que están aún de intentar lo que ya está detenido. Liana da a entender que le han manifestado a ustedes el 5 y el 6 de febrero va a pasar algo bastante desastroso en el holograma. Hay una coordenada. ¿Qué es lo que intentan hacer ustedes? ¿Me escuchas? Anunnaki. No, me queda ¿Qué piensan ocasionar esa fecha? Que ya está detenido. ¿Es así? ¿5 o 6 de febrero? Hay otro evento a fin de año también. Caos como siempre, ¿no? Sí, ocurrirá en un sector. ¿Dónde es eso? ¿En China? Tu sector. Ah, en mi sector. Un caos político. ¿En Argentina va a pasar esto? Sí. ¿Y qué es lo que intentan hacer? ¿A dónde va ese ataque? Nosotros no le dimos información. Ella ha escuchado mientras que nosotros conectábamos con nuestros verdaderos dirigentes. Ella no tiene que entrar, ingresar. Pero tiene una curiosidad más grande que ustedes mismos, que va a entrar ella donde desee entrar, va a ir a la cuarta, va a venir, va a eliminar como hago yo y como hace Raquel. No pueden detenerla, Liana, ustedes. Imposible que la detengan. Y lo saben ustedes. Sí.
una genética muy fuerte y rebelde. Ahora están desesperados ustedes por neutralizarla, ¿no? Sí, por supuesto. Ella pide dejar el cuerpo físico y en realidad tendríamos que realizar eso para que deje de molestarnos y no ingrese más a nuestros planes futuros. ¿Y por qué no la hacen? ¿Por qué no la llevan? ¿Qué es lo que le impide a ustedes? Porque es una potencia energética. Tal como dijo Raquel, ¿no? A ustedes les conviene manejarla así en estados muchas veces de millones de estados que lleva ella y les conviene tenerla así a llevarla, ¿no? Es más útil como está, ¿no? Para ustedes. Sí, por supuesto. Ella es una máquina de tiempo donde recogemos o recaudamos energía en diferentes cilindros que vamos ubicando por ella. Cada puerta de cada dimensión que ingresa, pues le ponemos delante de ella y ella lo va realizando. El abrir e ingresar nosotros funcionamos Muy bien. así, mostrando ay, ustedes. Bien. Ahí te detienes un segundo. Liana, ¿quieres preguntarle algo a esta entidad? ¿Este famoso arquitecto? ¿Quieres conocer algo más? Sí. Sí, entonces eso quiere decir que tú ya hace tiempo, no es de ahora, tú hace tiempo ya que me vas vigilando, vas observándome a ver qué hago, cómo va mi avance y todo eso. Solo que no apareciste. No eres tan estúpida, por algo tienes nuestra tiempo. Pues mira, aquí está tu bendición, como dices. Aquí está tu bendición, ¿no? Lo que has creado, ahora te aguantas. Exacto. Pero es lo que nosotros necesitamos a ti de nosotros. Pero es lindo esta charla, ¿no te parece, Anunnaki, que vas a ser eliminado con una gran felicidad, ¿no? O sea, vas a ser eliminado feliz. ¿No te parece la idea? No sé lo que es la felicidad que dicen ustedes. Nosotros tenemos la satisfacción de realizar Pues ahora lo que en cada tiempo y espacio. Y en realidad eres fuerte, pero a la vez estúpida, porque tienes toda la información en ti misma para dar vuelta el holograma y no lo realizas. Porque estás centrada en tu malcriadez como todo ser humano. Entra en su ego y solo dice, quiero ser reconocida, quiero ser como todo ser humano creado. Tienes la capacidad de ser el gobernante de todo el sector, de todo el holograma. Pero yo no quiero. Es que es lo que no quiero yo. Eso no quiero yo. Yo quiero una vida tranquila, con mis cosas, con mi resina, con mis manualidades, mi casita y ya está, lo básico. No quiero nada más. ahí está el error de la desconexión que no acepta. Ahora vas a sentir cómo Liana se acerca y te toca tu parte física. No te va a eliminar, te va a dar esa alegría que ella tiene que tú no tienes. ¿Qué te sucede? A ver, arquitecto. ¿Qué te sucede? Me va deteriorando el cuerpo. Una creación muy importante en sus conexiones con su mano luz. Haz cambio ahora con tu jefe. 3, 2, 1. Hola, Anunnaki pájaro. Así que tú eres el famoso jefe, ¿no?
Ruan te llamas, así te llamas. Sí. Pues ahora estamos frente a frente de todos los eventos que ustedes, como siempre, intentan hacer sin que la humanidad perciba el caos en que nos ingresan ustedes, línea tras línea, ¿no? Algo ya muy difícil en esta línea 2024 que estamos con tanto ser humano con su despertar de conciencia. La rebeldía, como dicen ustedes, en el aspecto físico de Liana, ¿no? Detectar tremendos caos que, por cierto, está eliminado, detenido por los humanos luz. Falló tus planes. Bueno, Tú eres una entidad muy ancestral que te han creado, ¿no? Quiere decir que tus creadores ya ni siquiera existen, ya fueron también eliminados. ni existen luz en ADN, ni siquiera existe nuestro lineal. ¿Me repites lo que estás diciendo? Ni siquiera existe en el cerebro nuestra línea de tiempo. No has existido en tu inicio de creación ha sido tercera creación de dinosaurio. ¿Y ahora qué te parece la creación que estoy físicamente? Liana, Raquel, no pueden creer usted lo que está sucediéndoles, ¿no? Un error, un gran Un error irremediable contra de ustedes, el cual ya es tarde para ustedes en todo momento, más allá de lo que hago yo con Raquel, otros colegas que también van. tocantes. La gran eliminación de nuestra especie, porque somos mucho más de ello, mucho más. Sí, eso ya lo sabemos nosotros todo el tiempo, que son muchos más. Viven creándose en laboratorios como copias, pues gracias a nuestra Es energía. para nosotros, son una plaga para nosotros. Me vas a explicar porque tú eres el arquitecto real de todo esto. A ver, para que nosotros como seres humanos logremos la conexión con nuestros humanos luz, los que estemos con humanos luz, los que no tengan sus humanos luz, es basta conectarse con nuestra propia energía. ¿Qué es lo que estás intentando hacer en este 2024 en febrero? ¿En qué puntos? El 5, el 6 de febrero. ¿Qué otros eventos querías hacer? Y conectar diferentes dispositivos que se encuentran en jeroglífico ubicados en diferentes puntos del holograma. Esos conectaban a la electricidad que produce energía. Caerá directamente como un rayo en cada punto y extremo a la destrucción del holograma. Se autodestruirá ya la conexión y la programación está hecha. Ah, está hecha. Uno de esos puntos es Argentina, justo donde estoy yo, ¿cierto? Más o menos. O sea que lo han direccionado ese rayo mío apuntando para mi vivienda, ¿no? Veo que tire para acá, así lo han movido ustedes, ¿no? Sí. Y tendría tanto gusto de eliminarte ese dolor. Pero estás paralizado, lamentablemente vas a ser eliminado por el humano luz Triplion y el humano luz Helilux que nos asiste gracias a su asistencia hacia Liana. Haz cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas?
Otro de intentos de dañar a la humanidad y, por cierto, pues buscar siempre el dañarnos a nosotros físicamente, también como terapeutas, a estos lineamientos que ya es detenido por los humanos. Estas entidades, Raquel, suben a las plataformas y Triplion con Helilux los desintegra. Me dices cómo los eliminan de todas sus líneas de tiempo, sus creaciones y todo lo que aún está transmitiendo esta entidad, que ya está prácticamente codificado lo que va a suceder. ¿Cómo desactivan todo esto? Triplion, que es un humano luz, también profesor, Raquel. ¿Cómo hacen esta eliminación? Adelante. La codificación se encuentra en los satélites y cada satélite se encuentra en diferentes planetas y nosotros conocemos por estrellas numeradas en 3 puntos, que son Adelante. van realizando la velocidad de la luz toda la eliminación de la codificación. Ingresan en diferentes, serían como computadoras, pero no es físico como el nuestro. Ellos solamente es como si tocara el aire y en el aire saliera todo lo que es las, digamos, las informaciones que necesitamos. De una vez que termina y cambian todo, pues regresa esa energía en su esférica, es donde se encuentra en todo lo que es el sistema este de planeta que conecta con unos satélites que se encuentran. Y el satélite parece como una esfera y como si tuviera alas. Esos alerones son los que conectan de varias formas antenitas y que va conectando hacia todo grande. Y hay otro que es a línea paralela, que sería que cuando ambos conectan con diferentes puntos, te dispararán ese red. Muy bien, todo eso detenido. Vamos también otros grupos a la vivienda de Liana, Raquel, a eliminar energías, bloqueos en todo aspecto que estaba sucediendo en su campo laboral, en su campo físico, sentimental. Todo se empieza, Raquel, a reorganizarlo con los humanos luz y dejar cúpula de energía en su vivienda. Tiene mascotas, familiares, a su grupo de familiares también, Raquel, eliminando esas energías que no les pertenecen. Limpiando y protegiendo algo muy particular que le conmueve bastante a ella, esta familia de estos hermanitas donde están pasando la economía muy difícil, donde vamos a abrir esos caminos también a sus productos, a que sean pues adelante con sus producciones. Algazar empieza, Raquel, mi humano luz, junto con Triplion, con realmente nuestros humanos luz, que son creadores, verdaderos arquitectos, que son pleyadianos, que son arturianos, felinos, que son millones de humanos luz que nos asisten. Vamos a dar esta energía correcta de una elevación al holograma de vibración para esta tranquilidad en la que se está viviendo todos los eventos día a día en este lugar. Listo, han desconectado y descodificado completamente todo. Conecta con un dispositivo que se encuentra adentro del océano Atlántico.
Ese era el detonante que iba a suceder. Terremotos, Raquel, eso es lo que querían hacer. Terremotos, destrucción de volcanes, todos esos temas. Sí, conectando, dice, con las líneas de Gremlins. Bien. Iban a hacer un caos gigantesco entonces. Detenido, Raquel, ¿no? Sí, nos quiere eliminar a toda costa. El grado de estos terremotos pasan de 8 en la escala de Richter, que es, digamos, 11 puntos. 11. Sí, Que no iba a quedar nada en pie en los lugares que iba a suceder. Uno de ellos también Argentina. no. Iba a quedar Argentina, un pedacito de Argentina flotando como una isla. Muy bien, Raquel. Cuando está todo listo, me dices. Listo. Bien. Gracias a todos los humanos luz por esta extraordinaria detención a estos eventos hacia, ya no pensamos solo Raquel, como decimos, ni la paciente también Liana, hacia la humanidad, a su despertar de conciencia. Vamos a despedirnos de los humanos luz que nos asistieron, Raquel 3, quinta dimensión, al Galeón, gracias por tu asistencia, como al resto de los humanos luz. Raquel, 2 cambios y ya salimos de la hipnosis. Vamos a hacer cambio Sí, con Helilux primero y luego con Triplium para que pueda darle los mensajes a Liana la parte física, ¿de acuerdo? sí, Bien, correcto. hacemos cambio con el humano luz Helilux. 3, 2, 1. Hermano Helilux, bienvenido. Hermano Algazar, mis saludos, hermano, para ti. Buenos días. Y mi gran amor, la alegría de siento con ustedes. No hay palabra para nosotros como parte física. Cuánto evento se detiene con ustedes, con esta conexión que realmente día tras día es un aprendizaje para nosotros, para la humanidad, de que la herramienta es nuestro Manolo, no hay otra cosa más. Te doy pase con Liana, Sí, hermano Luz, que nos asiste, que le estás acompañando a Liana a pesar de eventos y cosas que ha estado observando y ya se ha detenido. Adelante, hermano Luz, ¿qué mensaje le puedes entregar a la parte física, Liana? Te escucha. por supuesto, son informaciones que van llegando y no todo tiene la capacidad de captar la información a la detención de la destrucción que quieren realizar estas entidades en diferentes tiempo y espacio. Pues como el ser humano es explorador y por la misma genética de querer saber y aprender más, es donde ha llegado a descubrir en qué tiempo y espacio destruirán el holograma. Gracias a su rebeldía, rebeldía y tu ganas de aprender, de saber y entender lo que sucede, pues has llegado en ese punto donde necesitábamos realizar esto. Pues gracias dentro de todo de lo que tu sentimiento se encuentra en estos momentos tan atacado y abatido. Sí, por eso siempre pido que se me active la glándula porque no puedo más así. Necesito realizar muchas cosas, necesito aprender muchas cosas. Y por cierto, hoy me dijo alguien que varias personas que tenían la glándula abierta vieron muchas cosas en el Marte. Si yo viera eso me quedaría con trauma, porque esas personas se quedaron con trauma. Pero es que me da igual. O sea, es que quiero, lo necesito. Lo necesito. Sí, y es algo muy sencillo el de abrir
conectar tu parte etérea con tu parte física. Eres tú misma que le pones esa traba. Pero no de esa manera, Gelilux, no de esa manera, y Trilede lo sabe que no es de esa manera. No es de esa manera. No se puede conectar con el sistema de holográfico de la manera que tú dices, porque si tú conectas con el sistema holográfico, estás corriendo, nosotros como seres de luz, corremos riesgo a que nos atrapen esta cantidad de vida. Éramos moscas en un pegamento. Podemos, pero lo podéis hacer de manera sutil, como te digo yo, que nos ayude, que nos asiste más seres de luz, que nos proteja y a la misma vez invisible, que no vea, que no se limpie la información. Correcto. Pues es que logramos hacer, solo que no tienes todavía la capacidad de conectar al 100% con nosotros. Recuerda que el sistema está creado por la entidad y la entidad se limpia en milésima de segundo y ya en milésima de segundo se encuentra otra vez. Los centinelas que están observando y atraparnos de una u otra manera, pues bien tú dices que son un punto de luz que observa la entidad, pues es correcto. Son un punto de luz y mientras más informaciones tienen y más te abre a nosotros, pues más brillan. Y eso es interesante para ellos. No se acercarán, pero estarán observados, siempre y cuando que no se protejan de una u otra manera. No sé, yo me invento un etérico para protegerme hasta lo que vi en las películas, ¿sabes? Está muy chulo. Lo que pasa es que no tengo esa fuerza porque me rindo. Eres fantástica. Dentro de todo eres fantástica. Es una conexión de ser humano de lo que necesitaríamos. Solo tienes que dominar la ira que tienes en tu cuerpo. Domina eso, pues llegarás al punto que necesitas. Muy bien, Liana. Vamos a despedirnos del humano luz, Geliluz, que sé que lo puedes convocar en todo momento. Regresa a la quinta dimensión. Ah, sí, ahí estamos hablando, ¿sabes cómo? Es que no sé quién me habló, es que fíjate que me di cuenta en todo lo que tenía en la cabeza, mi desesperación, se notaba cuando me hablaban las entidades y como que había un silencio y me hablaba otras personas como más calmada, ya no se notaba en las palabras esa energía, es que no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Sí. Pero sentí la diferencia. La densidad de una opresión a una libertad, de estar libre, el corazón libre de toda presión. Esa es la densidad. Muy bien. Bien, gracias hermano Gelilux por esta extraordinaria... Pero bien, encantada, aquí seguiremos. Por supuesto. Por todo mi gran amor. Igualmente para ti hermano Luz, gracias por tu asistencia y gracias por todo lo que se hace realmente. Hacemos cambio con Triplium a la cuenta de 3. Hasta pronto hermano Luz. 2, 1. Hermano Triplium, bienvenido. Hermano Vargas, para mí saludos hermano Vargas. Antes de darte pase con tu parte física, te voy a preguntar para que vea tu parte física, sus grandes avances. ¿Cuánto está tu gen luz actualmente? Sí, nos encontramos en 60.3. La conexión con tu parte física, etérea. 13.9. 13.9%. La dimensión, si mal no recuerdo, 320 o 520, estuviste anteriormente. ¿En qué? Sí, nos encontramos en ese nivel, en ese punto todavía. ¿En la 320 o 520? 320, 570.
En esas dos dimensiones te estás evolucionando. Muy bien, hermano Luz. Te doy pase con tu parte física, Liana. Adelante, Liana. Puedes hablar con tu mano Luz. Triple. Estoy bien que esté con vosotros y ya hemos liberado tantos seres luz y la sesión ha sido, no me imaginé eso, ¿no? Y luego mañana empezaré otra vez a cabrearme. Hoy estaré bien, pero es que mañana otra vez a cabrearme. Pero yo quiero entender. A ver. Quiero entender. Al momento, cada tiempo que tú desees, pues yo te espero. No tengo esa energía de desesperación y angustia. No sabemos lo que es eso. No tenemos el gran amor y la capacidad de esperar todo el tiempo que sea necesario. La parte etérea física. Pues es muy fácil lo que tú tienes que realizar. Primero es la relajación. Utiliza esencias son vegetales, minerales, que conecta directamente a la pineal, despertando tu, abriendo y conectando la parte etérica con la parte física y dándote la fuerza y la protección de tu esencia luz. Que para eso yo me encuentro contigo, solo que te estoy esperando. Ya no te molestes. Conecta con tu verdadera fuerza y tu sabiduría que tanto lo quieres. Triblion, gracias por tanta información y la gratitud es enorme de nuestra parte física. Gracias por acompañarme también. Hacemos cambio con Raquel, me despido de ti, te integras completamente. Bonita sesión, sí. Extraordinaria. Sí. Hacemos cambio a la cuenta de 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Es extraordinario todo esto, Raquel. Vamos a llamar esas grandes evoluciones, su rebeldía y su amor de Liana, el contacto nuevamente, pues como siempre, con su gran energía, su gran capacidad. Nos despedimos de todos los humanos luz, Raquel, se integra tu mano luz, mi mano luz, tengo un conteo de 5-1, regresamos, cerramos todos los portales de la reserva, 5, escuchas mi voz, vas regresando cada vez más, 4, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, siente más tus piernas, 3, regresa Raquel con una enorme alegría de tantas cosas hermosas que se ha realizado. 2, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, siente tus manos. 1, abre tus ojos, Raquel. Liana, extraordinaria esta sesión. Maravilloso. Sí, Tremenda información. Gracias, Liana, por esta extraordinaria sesión, porque más allá de lo que se realiza, es la detención de lo que estas entidades día tras día viven intentando hacer. Y se detiene algo como para decir, no es solo un movimiento telúrico, un movimiento de una pequeña terremoto, ¿no? Esto iba a ser un caos gigante de 11 puntos, que realmente es una destrucción de lugares físicos aquí en el holograma.